Directora del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgo de Desastres. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, buenas noches. ¿Qué es este instituto? Este instituto es un conglomerado de profesionales de diversas áreas, desde las ciencias políticas, la geografía, la meteorología y la comunicación, que nos convocamos y conformamos un instituto que asesora en políticas públicas básicamente de reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. ¿Cómo se podrían haber evitado estos desastres, por ejemplo? Bueno, lo primero que me gustaría transmitir es que los desastres no son naturales, que esto es una creencia que tenemos todos, ¿no? Que vivimos, viene la lluvia y no hay nada que hacer. En realidad hay un trabajo en el mundo entero. Yo en lo personal además trabajé muchos años en lugares de desastres naturales como Indonesia, el sudeste asiático, el tsunami. Uno puede vivir en un lugar con inclemencias climáticas, pero la preparación que tengamos como ciudadanía, como Estado, además de las obras de mitigación, es lo que hacen que ese fenómeno natural tenga menor impacto. ¿Se puede evitar de alguna manera? No se puede evitar la lluvia. Obviamente no se puede evitar pero la lluvia. Sí se puede evitar. Pero el impacto de esa lluvia exactamente, se puede evitar. Se puede disminuir, se puede mitigar. Y se disminuye de dos maneras. La manera dura, que es la que todos vemos en ladrillos, en obras hidráulicas en su mayoría. En el cemento. En el cemento, en el diseño de las ciudades y los vecindarios. Y lo que serían las blandas, que es la preparación de la ciudadanía. ¿Qué hacer cuando hay un alerta meteorológico? Okay. Hemos aprendido mucho sobre alerta meteorológico de granizo. Todos, cuando sabemos que va a granizar, guardamos el auto, por ejemplo. Bueno, ahora en Argentina hay que empezar a trabajar en qué pasa cuando hay un alerta meteorológico de tormenta. ¿Qué hace uno para su autoprotección, para darle tiempo a los sistemas de emergencia de responder? ¿Y cómo desde el Estado te tienen que avisar? Exactamente, ¿no? Desde el Estado, el Servicio Meteorológico ha hecho avances en mecanismos de alerta temprana. Esta tormenta que impactó el fin de semana, en realidad tuvo alerta meteorológico desde el jueves. Exacto. Luego el alerta meteorológico se transformó. Cuando hay un alerta meteorológico de tormenta y a continuación hay una crecida del río de la Plata y viento, eso hace de tapón hidráulico, entonces el agua se queda varios días. Esto es distinto de responder a una emergencia más corta. Entonces hay mucho trabajo que hacer en el antes, ¿no? Y desde el nivel local hasta el provincial y el nacional. Hay países del mundo que alertan a través de los celulares. Exactamente. A determinadas zonas que van a tener determinados muchos países del mundo. Aprovechan Estados esto Unidos, que todo el mundo hoy tiene. Exactamente. Estados Unidos, Holanda, Indonesia, algunos países de África subsahariana, donde aprovechando las tecnologías uno puede recibir el alerta meteorológico. Esa recepción de información tiene que ir acompañada de saber qué hacer. Claro, por supuesto. Si a mí me dicen que va a llover, pero nadie me enseñó que tengo que ese día no sacar la basura, tener el celular cargado, haber acordado con mi grupo familiar o con mis vecinos dónde nos encontramos, en el caso de que nuestra casa aparezca anegada y no podamos llegar. Saber que tengo que tener, si yo vivo en una zona inundable, poder tener mis documentos de la casa y de la familia listos para, si me tengo que ir de la casa, llevarme la documentación importante. Pero el Estado siempre tiene que hacer algo. El Estado tiene que hacer algo. No es dejarlo librado al azar a la gente de, qué sé yo, infórmate como puedas, viejo. No sé, prende la tele, escucha la radio. Creo que los estados provinciales o los municipales tienen que tener algo. Son responsables. Totalmente. Totalmente. Responsables 100%. Y corresponsables. Sí, tienen corresponsabilidades. El Estado Nacional también. Argentina además es un país que ha firmado los acuerdos internacionales de reducción de riesgo de desastre. Claro. Quiere decir que nos hemos comprometido a trabajar con la gente para que la gente sepa, vivo en una zona que se inunda, cuando tengo una alerta, ¿qué voy a hacer? Y además el Estado tiene que tener un sistema integrado que optimice los recursos para poder responder cuando efectivamente esa alerta se transforme en una inundación como la que estamos viendo. ¿Es totalmente evitable? No, pero es mitigable en muchísimos aspectos. Mitigable sí. Mitigable sí. Ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, ocurrió en La Plata. Se hicieron cosas. En La Plata murieron cerca de 90 personas. Y ahora La Plata tiene un sistema de alerta meteorológico. Y mire que llovió, se inundó La Matanza, Esteban Echeverría, Morón, Luján, Quilmes. Pero La Plata no se inundó. La Ciudad de Buenos Aires, que antes se inundaba, caían 3 gotas locas, no se inundó. En la misma tormenta, la misma cantidad de agua. También hay un mecanismo de resiliencia en la sociedad, ¿no? Digo, los que nos hemos inundado muchas veces o hemos estado en lugares de desastre, vamos aprendiendo con la experiencia qué hacer.
Ahora, aquí hay responsabilidades de la planificación previa, del trabajo con la gente antes. Bueno, y ahora mismo es cierto que hay que responder y hay que poder poner los recursos a disposición. También uno ve un sistema bastante donde los esfuerzos quizás no están coordinados de antemano. Entonces uno encuentra que la respuesta empieza a ordenarse hoy al cuarto o quinto día de emergencia. Y la información que se le pasa a la gente, por ejemplo, esto de los vectores, qué va a pasar, el tema, hoy con este frío y con esta inundación, los mosquitos, por ejemplo, no van a ser un problema en lo inmediato, pero cuando el agua baja... Pero hay otras enfermedades. Hay otras enfermedades de transmisión. Me contaban en La Matanza, por ejemplo, en esa inundación, y también en Esteban Echeverría, la cantidad de bichos, rata, culebra, qué sé yo. Todo lo que sube con el agua y se queda. Totalmente. Yo creo que hoy el mundo tiene unos avances en materia de pronosticación, de pronóstico de tormentas, que permite con mayor antemano que antes poder tener definitivamente y poder trabajar sobre eso. No te puede sorprender una tormenta. Lo que hace falta acá son obras. Acá hace falta dos cosas. Lo que les digo, acá hacen falta, bueno, podemos ir municipio por municipio y estudiar qué obras se hicieron, en qué estado están. Primero falta una definición de lo que se llama un mapa de riesgo, que es un mapa donde uno pueda ver cuáles son las zonas inundables. Eso lo tiene que hacer el intendente. Eso por ejemplo, lo tiene que hacer el nivel local. Y Espinosa, que hace añares que vienen gobernando, esto lo tienen que saber. ¿Dónde se va a inundar? ¿Dónde va a ir el agua? ¿Dónde va a crecer? Esos mapas existen. Los tiene Acumar, por ejemplo. Entonces no hacen nada. Hay municipios, Tigre tiene el COT, en el Centro de Seguridad de Orientación, tiene un área donde va midiendo el nivel del río por las sudestadas. Exactamente. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con la seguridad. El partido de Vicente López, San Fernando también. Santilli, por ejemplo, Santilli en Capital Federal, me acuerdo. Ustedes recuerdan que antes se inundaba por el Maldonado, subía y las inundaciones eran tremendas. Entonces, ¿qué hicieron? Dentro de la misma municipalidad de Ciudad de Buenos Aires hicieron un centro meteorológico que ellos mismos tienen unos sensores en los ríos medían los alertas meteorológicos para saber qué es lo que... Eso es lo que hay que hacer. Eso está cada uno de los municipios. Eso está hecho y el servicio meteorológico lo hace. Lo que hay que hacer ahora es tener la voluntad política en los 3 niveles de que esa información le llegue a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa qué tiene que hacer. Y ese laburo es previo. Ahora, la respuesta, bueno, puede llegar 3, 4 días más tarde, que es lo que estamos viendo. Hay que concentrarse también en qué pasa después. Una de las cosas que nosotros vemos desde el instituto con bastante preocupación es, por ejemplo, que en Argentina seguimos evacuando a la gente a las escuelas. Justo esta mañana hablaba con Luis Novarecio y le comentaba, ¿no? Cuando uno evacúa en escuelas, lo que hace es bloquea la posibilidad de rehabilitación rápidamente de las actividades, porque tienen los evacuados en las escuelas, se quedan hasta que la casa esté seca, entonces no puedo retomar las clases, entonces si no mando a los chicos a la escuela no puedo volver a trabajar. Y es una espiral que va demorando el rápido retorno a la vida normal. Además, para esta gente, cuando nosotros vemos este agua, por ejemplo, ahí hay 1,5 metros, 2 metros de agua, el tema es después también cuando baja el agua. Cuando el agua se va, empiezan otros problemas. La vuelta a casa. La vuelta a casa, que es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Hay muy buenas experiencias en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Salto, en el municipio de Salto, que tiene una recurrencia de inundaciones muy continua, digamos. ¿Ahí es por el tema de las encadenadas? Sí. Y ellos hacen, por ejemplo, hemos trabajado mucho con ellos en lo que se llama evacuación en seco. En trabajar con la gente para que sepa que cuando hay el alerta, uno en seco, quiere decir antes de que suba el agua, puede evacuar con mucho menos riesgo, sin tener que estar caminando con el agua hasta la cintura, ni sacando cosas mojadas. Bueno, se moja la casa y cuando la casa... y aparte en la evacuación en seco suben los muebles, los que pueden subir, muebles a un segundo piso, a un techo cubierto, con anticipación, ¿no? 10, 12, 24 horas de anticipación. Y luego trabajan en el retorno a la casa, ¿no? Donde hay otro acompañamiento, que es, bueno, la limpieza del hogar. En muchos de estos casos trabajan también los bomberos. Los bomberos trabajan en un sistema paralelo al del Estado, que tendría que estar mucho más integrado. Los cuerpos de bomberos son voluntarios, pero el sistema de bomberos voluntarios recibe recursos financieros del Estado Nacional y en el caso de la provincia de Buenos Aires, del Estado Provincial para equipamiento y capacitación. Y sin embargo todavía siguen teniendo un comando de incidentes en paralelo, ¿no? Que no está articulado. O los bomberos de la Policía de la Ciudad y la Federal que sí son de carrera. Esos son de carrera, sí. Los bomberos tienen un sistema de comando de incidentes que en algunos casos, por ejemplo en Esteban Echeverría está bien coordinado, en otros, bueno,
menos. Son una fuerza de apoyo, digamos. Son una fuerza de apoyo, son un auxiliar del Estado en esta situación. Virginia, gracias por haber venido, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, señores.